¿Qué tal, mis amados hermanos? Nuevamente les saludo en este día y estamos dando continuidad, hermanos, a estas reflexiones bíblicas en esta ocasión, no sin antes eh, decirles, expresarles que mi deseo es que cada uno de ustedes, juntamente con sus familias, estén gozando de ese amor de Dios inagotable, incomparable, de su fidelidad, de la provisión y sustento de nuestro Dios, de su perfecta y preciosa paz cada día, y sobre todo, mis amados hermanos, que estas explicaciones bíblicas estén siendo de bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a dar continuidad, hermanos, hacia esta explicación más. Y el día de hoy nos correspondió leer acerca del libro de Levítico, los capítulos 5 y 6, en el libro de Proverbios, capítulo 17, el Salmo 48, y en el Nuevo Testamento leímos acerca del capítulo 4 de Lucas. Y hermanos, nos vamos a centrar nuevamente en el Nuevo Testamento, haciendo algunas referencias del Antiguo Testamento también. Y es precisamente que en esta sección de la Biblia, el Antiguo Testamento, como hemos dicho, el libro de Levítico va a presentar la forma en la que el pueblo debía acercarse a Dios, como un pueblo adorador y buscando la comunión con Dios. Y esto fue en su época a través de los diferentes tipos de ofrenda. Ahora esos primeros versículos tratan acerca de los pecados que se van a mencionar. Pero quiero leerles, hermanos, y que me acompañen por favor ahí con su vista, en el capítulo 5 de Levítico, los versículos del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios así, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Voy a leer los primeros 4 versículos. Dice así: si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. O supongamos que sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. O supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Mis amados hermanos, en estos primeros versículos se tratan acerca de los pecados de omisión, de inadvertencia o temeridad. Y si podemos ver ahora el versículo 5 que dice: cuando te des cuenta de tu culpabilidad, en cualquiera de estos casos deberás confesar tu pecado. Vemos algo importante en los versículos 2, 3 y 4 en su parte final, hermanos. Versículo 2 dice: en esta parte del versículo 2, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. El versículo 3 dice de alguna manera lo mismo: cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. El versículo 4 dice así: cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. De manera que, amados hermanos, esta frase, debes admitir tu culpabilidad, entonces, aquí los casos de pecado a la vista son, hermanos, 3 tipos de pecado. Número 1, el pecado de retener evidencia. Nuevamente repito, hermanos. Número 1, el pecado de retener evidencia. Número 2, el pecado de tener contacto con algo impuro. Y número 3, el pecado de hacer un juramento a la ligera. Y de modo que estos pecados, hermanos, requieren confesión a Dios y ofrenda por el pecado, aquella que correspondía a aquella época para el pecado, y obtener el perdón temporal del pecador. Más adelante Moisés da instrucciones al pueblo acerca de la ofrenda por la culpa o la restitución. Pues mientras que el enfoque de la ofrenda por el pecado que estamos viendo hoy día está en la purificación del santuario, la ofrenda por la culpa se refiere a la restitución. Y aquí se van a mencionar también 3 tipos de pecado que van a requerir este tipo de ofrenda y que se menciona en el Antiguo Testamento. Número 1 va a ser
el mal uso de las cosas sagradas del Señor. Era un tipo de pecado que requería la restitución y este tipo de ofrenda. A través de este tipo de ofrenda, el mal uso de las cosas sagradas del Señor. También otro tipo de pecado eran pecados que involucraban mandatos de Dios, lo que el Señor había dicho que no se hiciera. Y número 3, hermanos, las transgresiones contra los derechos y propiedades de los vecinos. Eran esos tipos de pecado. Ahora, hermanos, otra cosa importante mencionar está en los versos 17 al 19, y permítame leer esta parte de la escritura, por favor. Dice así la palabra de Dios: supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor, aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Versículo 17. Versículo 18. Como ofrenda por la culpa debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente y lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor. Así que, mis amados hermanos, esta frase, aunque no se dé cuenta, se refieren a la persona que sospecha que ha transgredido la ley divina o contra otra persona, pero que no está segura. Así que lo que podemos ver para este tipo de ofrendas, iban elementos u objetos sacrificados desde el más caro hasta el más barato, de modo que no había pretexto ni para el rico ni para el pobre, la persona más pobre, para presentarse ante el Señor con ofrenda. De la misma manera, en este caso, es que aunque no esté consciente de lo que hizo, no iba a estar exento de la culpabilidad ni del castigo por el pecado, y debía cumplir con la ofrenda correspondiente. Y como vimos ahorita, el texto 18, el versículo 18 termina diciendo: mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente, y lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Ahora, hermanos, regresemos un poco a los versículos 6 en adelante, donde se menciona la respuesta a estas ofrendas en aquel tiempo y en aquella época, porque dice que cuando se debía llevar al Señor esta ofrenda, y el versículo 6 termina diciendo: esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Versículo 6. El versículo 10 también termina diciendo: el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Y el versículo 13 dice: mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados, los hará justos ante el Señor y serán perdonados. De manera que hemos visto, hermanos, que mediante el proceso, el sacerdote purificará ese pecado cometido y nos hará justos, y le hará justo ante el Señor y será perdonado. Ahora entonces recordamos que esto era solo temporal e insuficiente en aquella época. Ahora, el sumo sacerdote, ese Dios soberano, como vimos ayer, se ha encarnado en Jesús, haciendo un sacrificio una vez y para siempre. Se ha entregado como ofrenda, como ese cordero sin defecto que quita el pecado del mundo. Y sus beneficios, hermanos, ya no son temporales ni terrenales. Ahora son celestiales y son eternos. La explicación bíblica del día de ayer fue el lenguaje del Espíritu. Y hoy en el Nuevo Testamento, hermanos, comenzamos en Lucas a ver precisamente este tema del Espíritu. Acompáñenme ahora al Evangelio de Lucas en el capítulo 4 para que leamos los primeros 2 versículos. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, y leer los 2 versículos, que dice así, a la luz de la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice la palabra entonces, hermanos, que Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto durante 40 días. Recordamos aquella vez que veíamos en el Antiguo Testamento a Moisés como mediador, también llevado al desierto por ese tiempo. Ahora este mediador se evidencia en Jesús. Sin embargo, aquí Jesús es tentado por el enemigo
incluso con la misma palabra. El diablo lo que buscaba era desviar a Jesús de la misión divinamente designada. Sin embargo, en su victoria sobre Satanás, Jesús ata al hombre fuerte y procede a saquear sus posesiones. Este relato, hermanos, de Lucas sugiere paralelismos entre la tentación de Jesús y las pruebas de Israel en el desierto. Jesús es tentado por 40 días en el desierto. E Israel deambuló durante 40 años también en el desierto. El ejemplo que obtenemos de Jesús, hermanos, frente a la prueba en el desierto, es la respuesta que Él da a cada tentación, citando las Escrituras. Y si nos damos cuenta, los 3 pasajes que cita nuestro Salvador Jesús provienen de una sección del Antiguo Testamento, a saber, hermanos, el libro de Deuteronomio, en los capítulo 6, versículo 13, en el capítulo 6, versículo 18, y en el capítulo 8, versículo 3, donde Moisés, hermanos, les recuerda a los israelitas las lecciones que debieron haber aprendido en el desierto. Y aquí al hacerlo, Jesús demuestra la forma en que Israel debería haber respondido, pero no lo hizo, revelando nuevamente que Él sintetiza al verdadero Israel en sí mismo. Hermanos, esta es también una lección para nosotros en la época actual. Y cuando pasemos no solamente por el desierto, sino por pruebas en ese mismo desierto, y recordar cómo hemos de responder siguiendo el ejemplo de Jesús. Hay hábitos, hermanos, que deben hacerse estilos de vida en nosotros, y eso ayudará a pasar el desierto junto con sus pruebas, con la actitud de Jesús. Podemos leer los versos siguientes y ver los hábitos a considerar, hermanos. Nuevamente, versículo 2. Por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, aunque había tenido hambre. Esto nos refleja, hermanos, la disciplina espiritual y un hábito de Jesús, el ayuno mismo. Versículos 15 y 16, hermanos, dice la palabra de Dios de esta manera. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. En estos versos vemos la lectura y la enseñanza, este hábito de leer la palabra de Dios y enseñar. Versículo 16 en su segunda parte dice que lo hacía en el día de reposo, como de costumbre, de manera que él guardaba el día de reposo. Versículo 31, mis amados hermanos, de este mismo Evangelio de Lucas capítulo 4 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Esta misma enseñanza, mis amados hermanos, se manifiesta a través del servicio, el ministerio. Recordemos pues que el enemigo buscaba desviar a Jesús de su ministerio, de su tarea divinamente ya designada. Y aquí Jesús nos pone el ejemplo que él continuaba dando ese servicio y ejerciendo su ministerio. Y versículo 42, mis amados hermanos, otro hábito, dice la palabra de Dios así: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Dice la palabra de Dios, que otra traducción, que es cuando era muy temprano y se aislaba. De manera que esto nos evidencia el aislamiento con Dios, el tiempo a solas con Dios. Estos versículos que acabamos de leer nos ayudan, hermanos, a entender que hay hábitos que tenemos que considerar como estilo de vida. El ayuno, la lectura y la enseñanza, guardar el día del Señor, ejercer el ministerio y el servicio a Dios y mantenernos en comunión con Dios, pasando un tiempo de calidad a solas con Dios. Mis amados hermanos, este ejercicio espiritual ayudará a cada uno de nosotros a tener bases sustentables para cruzar el desierto, aun cuando en ese mismo desierto vengan pruebas,
tentaciones o enfermedades y responder a cada una de ellas, recordando, citándonos la Escritura como Jesús lo hizo. Usted más adelante verá que Jesús sanó muchos enfermos, a la suegra de Pedro, y que hizo muchas cosas. Así que para nuestro Dios no hay nada imposible. Hoy solamente, mis amados hermanos, frente a las pruebas en el desierto, ejerzamos esos hábitos de Jesús: el ayuno, la lectura y la enseñanza, guardar el día del Señor, ejercer el servicio y ministerio y pasar un tiempo de calidad con Dios a solas. Y frente a las pruebas, sean tentaciones, sean enfermedades, respondamos a cada una de ellas, recordando las Escrituras y citándonos cada parte de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, esta es una explicación más, esperando que sea de bendición para cada uno de sus vidas. Pongámosla por obra cada día en nuestro día de vivir, hermanos, y el día de mañana, si Dios lo permite, podamos vernos en una reflexión más. Les dejo con esta reflexión para que medite juntamente con su familia, y que Dios nos siga dirigiendo, hermanos, para agradarle en toda nuestra manera de vivir. Les envío un fuerte abrazo, saludos a sus familias, que la gracia y la paz de Jesucristo esté siempre con usted y con su familia, de generación en generación, y pase un bendecido día. Dios les bendiga a todos mis hermanos.